alta los tres procesos matemáticos, pero no comentaron de pronto qué hallaron para que eso se hubiera dado. Entonces me gustaría que me ampliara la información de a qué se debió en que realmente los tres procesos tuvieran una contribución alta. Ah, no. Normal. De pronto por cuestión de tiempo, pero vi que la presentación se centró en mostrar los resultados que arrojó el sistema, pero pues no hubo un análisis de ellos. Por ejemplo, cómo influyó la activación de los criterios de logro en estos resultados. También en cuanto a la contribución de a las expectativas de nivel superior y a las afectivas, no sé si en el documento se contiene, o sea, es evidente la relación que hay entre lo que se había previsto, entre la implementación y los resultados que arrojó el sistema. Tengo tres preguntas. La primera es si en la tarea que habían analizado en la actividad anterior cambiaron las activaciones nulas por no activaciones, si las cambiaron o no y por qué. ¿Qué proponen para mejorar la contribución de la capacidad de comunicación y por qué creen que se obtuvo ese resultado en comunicación? Y la otra, ¿por qué creen que se dio diferencia en las percepciones, en los criterios de logro? Mi pregunta es, ¿por qué creen que el semáforo tuvo algunos criterios para los estudiantes y en medio los ubicó el profe? Entonces, ¿cómo consideraron ese análisis? Ahí es donde las capacidades matemáticas fundamentales, ustedes pues no hablaron sobre si tenían previsto que las las capacidades matemáticas fundamentales se contribuyeran de esa medida o si les salieron diferentes los resultados en el sistema base a lo que tenían previsto anteriormente. Y además, ¿por qué esa diferencia entre alta, media y por qué se dio esa diferencia en los criterios de logro? Y yo tengo una sugerencia. A veces cuando uno tiene así datos en tablas muy grandes, se ve demasiado pequeños los números, entonces ahí es donde deberíamos utilizar en vez de eso un esquema. Yo pienso que no es necesario mostrar todos los resultados de cada uno de los estudiantes. Pues de pronto ustedes como grupos que tienen 15, 12, 14, sí, pero por ejemplo en mi grupo que son 42, 41 estudiantes no podemos hacer eso y también se ve recargado, entonces ahí es donde uno sugiero hacer un esquema mejor. Entonces, voy pasando y vamos resolviendo las dudas de acuerdo a la diapositiva en la que nos encontremos. Una era bueno, un poco respondiendo a la pregunta de Diego, porque en gran mayoría de todas las contribuciones fueron, o sea, uno ve ahí que la contribución fue casi 95%, pues nosotros tratamos de que los estudiantes en el momento de desarrollar las tareas nos preguntaron mucho a nosotros los docentes cuando las implementaron. Entonces, de pronto en ese sentido es que las ayudas que nosotros le brindamos a los estudiantes fueron de tal modo tan efectivas que el estudiante efectivamente en ese momento pudieron activar de forma total criterios de logro. De pronto es debido a eso, pero sin embargo sí hay estudiantes que tienen ciertos errores que por más ayudas que nosotros les hayamos dado en el momento de la implementación, pues pasa. no, y porque hubo una tarea. Ahí en el cuadro vemos la capacidad de comunicación, entonces que fue la más baja pues relativamente, ¿no? Con un 88%. Esto se debió
a que en el desarrollo de la tarea 1 los estudiantes, pues no, un grupo no terminó la tarea como tal. Y lo que más se activaba precisamente para esa tarea era la parte de la comunicación. Entonces, por eso se ve reflejado ahí. Sin embargo, el desarrollo de las 3 tareas contribuyeron al objetivo, pues, en 88%. Este grupo, mira, Arias, Bonilla, Cerquera y Ucuara. Por eso es. Entonces, digamos que no sería necesario como replantearlo, sino fue por lo que no se terminó en la implementación, en esa tarea. Por eso fue que bajó. Digamos que si se hubiera logrado, por el inconveniente que les comentamos la clase pasada, si se hubiera logrado, pues esto hubiera sido mayor. Entonces, ¿cómo es? Nos preguntaban sobre esta relación ¿cuál era? De las expectativas, de la percepción de los estudiantes y el profesor, fue en el semáforo, ¿cuál era? No. En esta. Que porque los resultados fue que nos preguntaban que por qué se han cambiado. Pues lo que pasa es que acá lo que se muestra es la relación de la percepción que tuvieron los estudiantes de acuerdo a los resultados que se arrojaron y el docente. Casi todos fueron similares. Solamente cambió en estas 2 tareas, que en este tuvieron ellos muy altas, nosotros altas. Y acá en esta tarea, en esta variable, los estudiantes fue alta y nosotros muy alta. Es como algo no muy significativo. En ese punto, bueno, la percepción que nosotros teníamos con respecto a los estudiantes, la única que difería sí era con la de reconocer mis errores. Entonces, lo que les decía anteriormente, uno les daba las ayudas, les brindaba las ayudas a los estudiantes, y ellos pues estaban incurriendo en errores en ese momento, pero no con las ayudas, pues ellos ya habían podido como superar esos errores. Entonces, ellos no fueron conscientes en este punto, nosotros sí. Nosotros sabíamos que ellos tenían errores, pero ellos no lo fueron tan conscientes porque pues dijeron como ya los habían superado, pusieron muy alto. Y en el otro, en la cual es ¿Sabía por qué y para qué? sí, al principio los estudiantes sí estaban muy confundidos de cómo estaban planteadas las tareas. Sin embargo, para nosotros sí siempre ha sido claro. Y los enunciados pues, siempre los hemos venido un poco mejorándolos para que finalmente los estudiantes puedan comprender de forma más fácil y sencilla la forma de desarrollar cada una de las tareas. Por eso pues diferieron los tipos de percepción. Entonces vamos con los comentarios al... Bájenme un momento. No voy a atacar de esa forma. Vamos con los comentarios a la presentación del grupo 3. Grupo 5, 4, 1 y 2. Bueno, ustedes están en una de las tareas áreas porque dicen que se les da un material y que si no lo pueden manipular, utilizan el otro. Pero entonces en esa no poder manipular habría un criterio que no se está logrando. Entonces, por lo tanto, sí habría de pronto una disminución en el camino porque igual, independientemente de lo que vayan a hacer luego de no haber podido manipular ese material, ahí hay una incurrencia en algún error o no hay una activación de algún criterio. Entonces, o hay una activación nula, más bien porque si ya lo está manipulando el material, pues quiere decir que se le dificultó
poderlo manipular, por lo tanto, tendría que haber una activación nula o parcial del criterio. Es que no observo, en la presentación me quedó claro y en el documento no encuentro análisis sobre los resultados de nivel superior. Yo también iba a preguntar lo de las capacidades matemáticas fundamentales, que no vi la contribución pues, al objetivo dentro de la presentación, dentro del documento está. Y lo otro que es que ustedes en la tarea 1.3 dicen que los estudiantes no pudieron realizar la tarea pues, por factores externos, o sea, no la totalidad, pero sí algunos. Entonces, yo les, o sea, mi pregunta es, ¿será que no se puede después volver a desarrollar la tarea o no pudieron volver a desarrollar la tarea o encontrar un momento con los estudiantes para que no quedara eso sin el sinsabor de será que no saben o será que no pudieron o es por los factores externos que se le atribuye a esa situación? En el caso de la tarea 1.3, ¿cuál es el plan B? En la diapositiva 13 veo que tienen ahí la condición de cada una de las tareas. Yo veo que la primera pregunta está enfocada porque para ciertos alumnos está ese como los extremos. Hay un del científico y hay otro. Y la otra pregunta también que va a ser una diapositiva a la 3 era que hay un espacio en rojo. Me imagino que deben ser estudiantes que no habían asistido a la presentación de las tareas. Quería saber, digamos, qué estrategia podrían o qué opción podrían darle a los estudiantes para poder que puedan desarrollar la tarea. Bueno, y pues una sugerencia en la diapositiva 11, pues la 9, 10 y 11. Veo que ahí pone los criterios del logro como cada uno de los resultados, pero veo que no hay como secuencia lógica, no veo, no están enlazados, o cuáles serían los caminos. Está un poco diferente, pero me falta. Pues sería un poco como las experiencias de ¿no? Bueno. Para, digamos, aclarar un poco, nosotros en ningún momento dijimos que los estudiantes habían tenido problemas con la manipulación. Hubo problemas en cuanto a el cálculo del volumen cuando se les pedía que lo calcularan con la fórmula. Entonces, eso significa, por ejemplo, en el molde que estamos viendo ahí, los estudiantes tenían que medir una de las distancias que pues, nosotros pusimos con dos interrogantes y usar la fórmula de Don en este caso, reconocer que el 4 centímetros era la altura del prisma y pues hacer uso de la fórmula del volumen que incluía la fórmula de Don. Otro prisma les daba la altura y les daba la base del triángulo base. Quiere decir que nosotros lo que encontramos como primera dificultad en la tarea que habíamos diseñado es que como los moldes están por aparte y como en cada molde no se le está dando la decisión al estudiante, aunque pues él la puede hacer, pero es un proceso más complejo, pues nosotros vemos la necesidad de que en cada molde estén diferentes medidas para que él pueda tomar la decisión de o calcular el área por la base
por el área de un triángulo o calcular el área por la fórmula de Herón, como un ejemplo, para que ahí se vea una decisión. ¿Qué pasó? Como eran 4 moldes y cada molde se resolvía de alguna forma y ellos resolvieron al menos uno, pues el camino se activó. Quiere decir que todo lo que pasó en los otros 3 moldes en los que hubo dificultad es como si hubiera quedado borrado. Y esa fue la presentación, o eso fue el resultado de la tabla que nosotros pusimos. En la diapositiva 13. Por esa razón, cada estudiante activó, o mejor, cada estudiante realizó al menos un molde. Por lo tanto, activó al menos un camino. ¿Qué es la dificultad en esa tarea? Yo creo que es problema. En ese caso de los espacios en rojo, estas niñas hay una problemática con ellas, es que desertan, o mejor, no van constantemente a clase, por lo tanto cuando se les ha querido plantear la tarea no van, entonces simplemente pues nos tocó dejarlas así porque no tenemos el tiempo suficiente, geometría solamente 2 horas y además ya hemos tenido dificultad con otras horas que se han corrido, entonces pues ahí lamentablemente no podemos hacer nada más. ¿Por qué no se habló de las expectativas de nivel superior ni de las capacidades matemáticas fundamentales? Nosotros tratamos en el documento de explicar todo, no introducir tablas y decir y mostrar, o mejor, decir que son obvios los resultados, sino que tratamos de explicarlos. Las 2000 palabras nos quedaron al ras. Y como no estaba dentro de los criterios de los criterios de evaluación, pues simplemente que unos grupos los hayan hecho no significa que todos los grupos tengan que hacerlo, ¿sí? Entonces, no es un criterio de evaluación, pues nosotros simplemente tratamos de desmenuzar todo lo que realmente sí va a estar dentro del archivo. Factores externos. ¿Por qué no hicimos absolutamente, o mejor, cuál fue el plan posterior a la tarea 1.3? El plan fue llevarles otros prismas y como que tratar de decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué era lo que vieron con los moldes? Pero difiero ahí en lo que nos preguntaban o lo que nos recomendaban, que por qué no se hizo la tarea posteriormente. Pues yo creo que la tarea no tuvo problemas de tiempo, fue problemas de actitudes, de otros problemas que no tienen absolutamente nada que ver con el tiempo. Entonces estaríamos jugando un juego como raro de que yo planteo una tarea y la misma tarea la traigo para la otra clase igualita y no le hago modificación y los muchachos ya saben qué tienen que hacer y entonces pues pierde todo el diseño y todo lo planeado que nosotros le hicimos, porque es como si usted no hizo la tarea, vuélvala a hacer para que aprenda, porque si la vuelve a hacer va a aprender. Entonces lo que hicimos fue llevar otros prismas, mostrarles que eso se girado y cuando el corte era perpendicular, y entonces ahí en ese caso nosotros era muy importante esta figura porque ahí ellos iban a identificar que esto era los lados de la nueva base y que la arista que estaba acá era la nueva altura del prisma. Es decir que, ¿cuáles fueron las cosas? Ellos por salir del paso dijeron, los lados de la base son 2 metros, entonces calcularon el nuevo prisma con los lados de la base, con esa, y le pusieron otra altura que realmente no sabemos de dónde salió porque no era ninguno de los datos que nosotros teníamos. En cuanto a estas diapositivas, la idea de nosotros no fue poner la tabla porque realmente esa tabla la entendemos nosotros que hemos manejado el sistema. La idea de esta organización es como la partición del grafo del objetivo que nosotros habíamos hecho. Creo que al principio cuando presenté la diapositiva 9, nosotros, o yo hice énfasis en que esto tenía una división
que correspondía a que, por ejemplo, estas, la 1.6 a la 1.10, están relacionadas con el cálculo del área de la base. Estas de acá están relacionadas con el cálculo del volumen. La respuesta, esta es leer el enunciado, esta es si es oblicuo recto, y esta es identificar qué es lo que me están dando del prisma. Quiere decir que la organización que nosotros estamos haciendo es precisamente por eso. Si uno suma, pues posiblemente no le va a dar el 100%, porque los caminos pues depende de donde usted coja. Aquí, pues este 15% está para el criterio 1.11 y para el criterio 1.13. Bueno, vamos con comentarios a la presentación. Grupo 1, grupo 2. Tengo una preguntita con respecto, creo que es la diapositiva 4, donde están planteadas las ponderaciones. Observo en esa tabla, primera tabla, que el objetivo tiene 2 tareas y cada tarea un solo camino. Entonces, la pregunta es, ¿durante la implementación encontraron alguna otra o la tarea estaba dada como instrucción de tal manera que solamente pudiera hacerlo de esa manera? Bueno, primero que todo, pues una aclaración, recordar que los escolares no cometen errores, sino que incurren en ellos. Durante la presentación. Y mi pregunta es, cuando los escolares incurrieron en algún error durante el desarrollo de la tarea, ¿el profesor prestó las ayudas o qué pasó con esas ayudas? Las que tenían diseñadas no fueron suficientes para que no se presentaran las activaciones nulas, porque casi todas las tareas hubo activación. ¿Cómo fue esa ayuda? Cuando hablabas de la si vas a la tela de entonces, lo que entendí es que se habla de la interacción pues para ustedes había sido alto, pero para ellos no, porque no se hacían con compañeros. No sé, digamos de qué otra forma se puede plantear una estrategia que, por ejemplo, en el grupo 1 va a enseñar de que un estudiante de muy buenas calificaciones y otros como dentro del mismo grupo para mirar de qué forma se puede llevar. De aprendizaje, no, ellos no, pues la tarea estaba diseñada no para que siguiera, pues ellos o sea, no se visualizó que quisieran seguir otro camino de aprendizaje, sino pues continuaron con el camino de aprendizaje que estaba previsto. Entonces ahí no, pues no hubo modificaciones, se activaron todos los criterios de logro que debían haber activado y se propusieron durante el diseño de esta tarea. No, y lo que pasa es que nosotros diseñamos para ese primer objetivo, como es pasar del lenguaje verbal al algebraico o del algebraico al verbal, una tarea para el primero y una tarea para el segundo. Y pues la verdad nunca hemos encontrado otro camino alternativo para cada uno. Sí, ahí nos quedamos. Sí. No, o sea, que se confundan y que hagan al contrario, no. O sea, lo hacen como es, o sea, con los criterios de logro que son, o sea, siguiendo los paso a paso. Que para los muchachos presentaron activaciones nulas en la tarea 2. En la tarea 1 no presentaron activaciones nulas. En la tarea 1.2 sí las presentaron y se les dieron las ayudas necesarias. Lo que pasa es que muchos estudiantes no acataban esas ayudas. No las tomaban para sí, sino simplemente dejaban de hacer la tarea y
no quería realizar más la tarea, era como cuestión de actitud más bien. Entonces era más bien como cuestión de actitud y no de que no se les hubiera prestado las ayudas correspondientes. Y la 3, en cuanto a la pregunta de Ramón, la interacción, lo que pasa es que es un grupo bastante complicado en cuanto a disciplina. Nosotros desde un comienzo, cuando en actividades anteriores habíamos dicho las características de los muchachos, es un grupo de 41 estudiantes bastante difíciles en cuanto a disciplina. Son todos varones y hay un grupo como de 5 o 6 que son los que generan la indisciplina. Entonces, realmente esos 5 o 6 estudiantes son los que no permiten la clase, los que no hacen, entonces ellos son precisamente los que tienen las activaciones nulas y los que generan como la discordia en todo momento. Entonces, si uno llega con cierto planteamiento, ellos lo critican. Si tú les dices organícense de a 3 de tal manera, no, ellos siempre son en su combo. Entonces, para destruir ese combo y que no genere la indisciplina y se pueda realizar la tarea o desarrollar la tarea, es un problema porque ya quedan inconformes. Entonces, respecto a eso, yo creo que tuvimos esa puntuación baja por eso, o media. Sí, señor. No, señor. Comentarios en la presentación del grupo. Comentarios en la presentación. ¿No? ¿Ninguna? O todo quedó muy claro o quedaron. Sí, sí, sí. Sí. Podemos ver esa transparencia para ver. Esa. Es que ya revisaremos su Mónica, pero no estoy seguro si el problema es con el sistema o con los criterios de evaluación. Algo. La primera que pasa es que imagínate la hoja de acta nos arroja un valor para el objetivo 3. Entonces nos pone un número ahí como un 80 y algo punto algo, pues no hemos producido un dato ahí. La segunda, sí es los criterios de logro que dicen que analicemos de la celda C7 hasta la G53, pero esas están ocultas. Entonces, en realidad, el análisis era de la A17 a la AM53, pero pues digamos que solo ahí, gracias. Es solo como en los criterios eso. Y lo de que no sabíamos si no, sí o si no ingresar los datos del examen acá, pero pues finalmente no los ingresamos. Entonces, si hay problema base, Decíamos con el grupo 4 que de pronto tenemos la dificultad porque los dos grupos tenemos 3 objetivos. De pronto los que descargaron 2 objetivos no tienen identificada esa situación. Por eso No, porque nosotros tenemos 3 objetivos. Por eso, nosotras también. De pronto, ¿No? ¿no solo sale? No, el primero que mencionaron. En el ATLE de negro, logro objetivos, está la tablita de logro 1 de 3. Y a nosotros en el 3 al final nos arroja el resultado. Tiene razón en que hay un error en la fórmula de la celda AY3. Solamente es Dios. Entonces toca mirar a ver si pasa lo que nos pasó, que hay algún archivo que se haya borrado una referencia o algo. Pues igual nos toca entrar a mirar Acabo de mirarlo y es realmente muy bueno. la fórmula. Eso es un error en la fórmula. Pero yo creo que eso ya, como lo enviaron, no hablamos de eso, pero eso también lo van a arreglar. ¿Qué?
La parte parte del donde ustedes riesgo. enviaron un correo donde decía- Sí. Sí, ya está arreglado. Ya está en el video, pero entonces toca cambiar. Bueno, ninguna pregunta grupo 5, algo que ustedes quieran ampliar. Su presentación, todo. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a terminar con comentarios a la presentación del grupo 1. Pregunta al grupo 5, grupo 2, al grupo 1. Grupo 5, grupo 1, grupo 4. Bueno, ustedes en sus tareas siempre habían dejado claro, para este objetivo habían dejado claro que la matematización y el uso del lenguaje simbólico no lo utilizaban y pues se reflejó ahí, pero yo les pregunto, ningún criterio de logro tiene que ver con matematización, sobre todo, bueno, con uso del lenguaje, pues, de pronto no tanto, pero ningún criterio apuntaba de pronto a la matematización para que se hubiera aportado a esta capacidad. Bueno, el grupo 1 había previsto, según tengo entendido, que las tareas contribuían en mayor medida a las capacidades matemáticas, diseño de estrategias para resolver problemas y al razonamiento y argumentación. Pero vieron que contribuyen en mayor medida a la representación de herramientas, y herramientas matemáticas, si no estoy mal, porfa, me corrigen en dado caso. ¿Por qué creen que ocurrió esto? ¿Por qué se dio esa situación? Y en la percepción de los criterios de logro se vio una diferencia. ¿Por qué creen que se ve esa diferencia en esos resultados? Perdónenme, no sé si por la rapidez de la exposición o algo, no sé si están los resultados del semáforo. ¿Sí? Es que no tenía apuntado ahí porque no recuerdo haberlo visto. Y pues eso. Sí parecía la pregunta de Jennifer. Dice, o sea, decían que las predicciones que ustedes tenían iban a ser con mayor función al proceso matemático de interpretar. Sin embargo, los resultados del sistema los arrojan en mayor medida pueden formular. Entonces, quería saber si ustedes ya le han dado a eso. No tengo, es una pregunta, yo creo que pues es general, o sea, ustedes empezaron a hacer cambios en este momento ya en errores, en que quitan un error de aquí, porque dicen que en el error 8, en el error 17, yo no sé si esos cambios se van a hacer en este momento o esos ya son cambios para el módulo 7. Entonces, esa es mi pregunta también, ¿sí? O sea, si es porque pues de pronto uno dice, no, los muchachos no incurrieron en este error y los muchachos no incurrieron en este error. Bueno, pues no incurrieron, yo lo anoto ahí como que no incurrieron y estoy pendiente, pero no hago el cambio de una vez. Entonces, esa es mi pregunta. Sí, señor. Es que matematización siempre es variable. La primera pregunta relacionada con la contribución de las tareas al proceso de matematización. Ninguno de los criterios de logro apunta a esa contribución, a esa expectativa, porque pues ahí hablamos como del manejo de variables y de La formulación. la formulación de ciertos procedimientos matemáticos y una de las tareas está diseñada para hacer esa clase de procedimientos. En cuanto a lo de las capacidades matemáticas, pues nosotros teníamos previsto que era diseñar, como la compañera, diseñar estrategias para resolver problemas, el razonamiento y argumentación, pero lo que nos arroja el sistema es representación y herramientas matemáticas. ¿Por qué es? Porque esto no alcancé a explicarlo en la presentación, y es que la mayoría de las tareas
estudiante trabaje con herramientas, utilice materiales, complete, utilice regla, utilice el transportador, compás, ¿sí? Entonces todas estas herramientas las utiliza dentro de la realización de la tarea. Entonces por eso nosotros creemos que se activa. Incluso pues hablamos de la contribución al diseño de estrategias para resolver problemas. Aunque nosotros habíamos previsto que ellos iban a contribuir a todas las capacidades, exceptuando matematización y utilización de un lenguaje formal y técnico, habíamos previsto que el diseño de estrategias para resolver problemas de razonamiento y argumentación, porque nosotros creíamos que las tareas se iban a centrar en las propiedades de la simetría axial y que iba a basarse más en eso, en que ellos argumentaran por qué una propiedad y por qué la otra. Pero resulta que cuando se implementó, nos dimos cuenta de que las tareas estaban para la construcción de figuras y utilización de herramientas, en donde nosotros no habíamos centrado, no nos habíamos fijado que era relevante para el proceso. Entonces fue eso, que nosotros estábamos centrados en las propiedades y resultó que la construcción también es mucho más relevante porque de ahí va a sacar otro. Entonces, por eso fue esa diferencia entre las contribuciones. En los procesos matemáticos, nosotros habíamos previsto también que era a interpretar precisamente pensando en las propiedades de la simetría axial, que era ellos argumentar por qué equidistancia o por qué la forma de tamaño, la inversión. Entonces nosotros nos habíamos centrado en las propiedades de la simetría axial, pero ahí parecen formular también relacionado con lo mismo, porque la formulación tiene que ver a partir de la extracción de los datos, de decidir, de hacer la construcción. Entonces en ese tipo de criterios de logro hubo una activación total. Entonces ahí es donde uno ve la importancia del comienzo del problema, de la formulación, de la imagen que se le dio. Entonces, realmente nosotros habíamos centrado a la parte final de las tareas, que era mirar propiedades, y no al comienzo, que era la figura. La última pregunta sobre los cambios de los errores. Fue necesario hacerlos de una vez, porque los errores que vimos fue en la parte de la corrección de las tareas. Entonces, en la corrección de las tareas vimos que la formulación que teníamos ahí, en algunos errores, no eran correctas. Por ejemplo, como el escribir algunas cosas referentes a omisión. Aunque nos habían dicho que la omisión no era, sin embargo, cuando mirábamos la redacción, mirábamos, sí, esto no lo vamos a poder observar. O no lo observamos en la corrección. Entonces, teníamos que mejorar eso porque si no, no lo íbamos a poder calificar cuando sí estábamos observando errores que no los habíamos previsto. Entonces, en ese caso, fue necesario hacer los cambios durante la corrección antes de ingresar los datos al sistema ASI, para que realmente los resultados fueran correctos y no calificar algo con errores y decir que esos errores no estaban. Nos tocaba calificarlo porque los errores estaban y no los habíamos previsto. Bueno, hoy se ha evidenciado, y vuelve y pasa lo mismo que en la sesión anterior. A pesar de que es la misma actividad, que hay unos mismos parámetros, hay unos mismos criterios, cada grupo como que enfoca, hay algunos que profundizan un poco más, pero cada cual desde los resultados que obtiene, pues cada grupo enfoca desde lo que cree que es importante. La sesión pasada salíamos contentos frente al manejo del sistema ASI. Veíamos que pues según las presentaciones no habían aparecido muchos inconvenientes, pero al momento de ir a revisar los trabajos y ya entrar a mirar el sistema, hubo algunos inconvenientes que en algunos grupos que se presentaron, donde de pronto en algún grupo había una referencia que se les había perdido, entonces recomendarles
que el sistema para abrirlo es de abrir sistema de configuración, que no abramos ninguno de los archivos de manera aislada, porque eso pudo haberle generado a ese grupo ese inconveniente, ¿sí? Hubo otro grupo que al momento de guardarlo nos guardó dos archivos con dos fechas diferentes, entonces, si mal no recuerdo, uno era creo 13 de octubre y el otro como de 5 o 3 días antes, entonces bueno, ¿cuál de los dos archivos íbamos a entrar a mirar para evaluar? ¿Sí? Entonces, son cuestiones de la manera como deberíamos abordar o guardar cada uno de los archivos, tener en cuenta como ese tipo de situaciones. Fue evidente sí que algunos tuvieron más inconvenientes con el sistema, pero al momento de presentarnos aquí las dificultades no se dijo. El sistema ACE se guarda y el que uno actualiza porque le cambió algo, porque hizo alguna corrección o algo así, uno vuelve y lo guarda y mantiene el anterior o el anterior lo borra. Es que en alguna, creo que fue en el listado de análisis cognitivo, alguno va guardando los anteriores, ¿cierto? Los anteriores y va dejando como a la vista el actualizado. En este caso es igual o se va borrando ese que uno tiene. Es importante. Pablo, yo tengo mi carpeta de archivo hace unos 722 actividades. Y si yo hago cambios, salgo todo, quedó lo nuevo y lo tenía antes. Ahora, es que es como cuando tú tienes un archivo de voz, lo abres, escribes un párrafo nuevo y sacas. Lo que queda del archivo nuevo y lo viejo no, es un solo archivo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, supongamos que ustedes quisieran, en todo caso, tener la historia de ustedes, ¿vale? Para ustedes. Entonces, vamos a trabajar, terminamos la 6.2, vamos a hacer la 6.3. El sistema es una carpeta. Para nosotros, ubicamos la carpeta, la 6.2, la guardamos en un sitio para nosotros y ahora trabajamos esa carpeta duplicada para hacer la 6.3. Guardo yo para mi grupo, por cualquier razón que sea, la versión 6.2 del sistema. ¿Así que? Esto que no me explico. En la carpeta del grupo debe quedar solamente el archivo que ustedes van a trabajar. Si no sabemos, es decir, lo que había era, nos enviaron una carpeta, la abrimos y nos encontramos que en esa carpeta había los archivos de un sistema y otra carpeta. Y en esa carpeta había otro sistema. Fue un complique de cómo ustedes duplicaron carpetas y qué fue lo que convivieron. Automáticamente no sucede nada de eso. Fueran ustedes o fuera cualquier otro grupo. Tenían su carpeta, hicieron una duplicación, pero hicieron una duplicación de tal manera que la carpeta de arriba tenía un sistema en sus archivos y otra carpeta. Y cuando uno abría esa carpeta, había entonces lo que decidimos fue mirar qué fechas tenía cada uno y manipular el más actual sin saber si ese era el que tocaba. Era eso. Pero yo sí quiero hacer otra aclaración, perdona, Mónica, al respecto, porque esto es un regaño. Ustedes han sido increíblemente juiciosos con el manejo de esto. Nos han dado muy poca plata en ese tipo de cosas. Hablando que esta es menor. ¿Okay? Si otro grupo se le olvidó, no así, ya alguien dijo es que tenemos que arreglar aquí en Acetos, no sé qué cosa, y abrió Acetos, arregló en Acetos y salvó Acetos. ¿Qué pasa? Y como esto, todos los archivos están conectados, se perdieron conexiones. Entonces, la instrucción original siempre cuando vayan a trabajar es abrir sistema, configuración, que se abra todo, yo sé que se demora un poquito, hacer los arreglos y salvar todo. ¿Okay? Porque si no se pierden las
Perdón. Imagínense la carpeta de Dropbox solamente para que borran la que estado, se guardan la que estaba antes y se deja la que vamos a trabajar. Dejamos dos y de pronto le damos clic por equivocación y ahora y después sí se vuelve un desespero. Terrible. Había unas observaciones de unos inconvenientes que había, esas modificaciones pues ya se estaban tirando. Tener en cuenta también que ese tipo de modificaciones, a pesar de que pronto se evidencien de manera fácil, entrar a cambiar una fórmula en uno de los archivos puede que en algún archivo sea mucho más complejo que en los otros, pero por eso ha sido la demora que a veces de pronto se hacía en la sesión pasada, que si de pronto podría ser más rápido. O sea, eso depende de la observación. ¿Quién tiene la mano en la boca? ¿Quién tiene la mano en la boca? Que de pronto pues cuando uno ve el archivo dice, ah, pues es la fórmula, sí, es la fórmula, pero al cambiar esta fórmula, démonos cuenta que si es un archivo ACETOS y cuántas tareas tenemos y para cuántos objetivos, y si es el sistema ACLE, entonces de pronto ahí sea más fácil, pero si es pues depende del tipo de archivo, la modificación, una modificación que para ustedes de pronto puede ser mínima, nos requiere primero entrar a analizar y mirar esto, qué implicación puede tener con otros archivos, y después ya entonces para poder hacerlo de una manera rápida, que realmente es entrar a mirar en un solo sistema y modificar, pues requiere un proceso y aún así dense cuenta que ahorita ya el grupo 5 dijo, bueno, pero ahí hay otra fórmula, ¿sí? Entonces pueden pasar cositas, pero pues la idea de eso es seguirlo pues arreglando, cuadrando, que hemos estado pues al pendiente de esa situación. Y el error de la Z antes de 3 ya está. Entonces, pero igual lo que sí me gustaría que quedara claro es que tan pronto ustedes nos expresan las inquietudes, las dificultades que tienen, inmediatamente los formadores empiezan a trabajar en ello. Entonces, si de pronto se demora la respuesta, es por esa complejidad, pero no porque estemos dejando de último lugar en las tareas sus dificultades. Tan pronto nosotros la recibimos, empezamos a revisar. Que se nos había presentado. Por ejemplo, nosotros enviamos lo que se nos había presentado a coordinación y bueno, después lo remitieron y todo. Pues nosotros no vimos necesario volverlo a decir porque como ya Paula había sacado un comunicado donde decía que entonces pues no dijimos esa dificultad. No sé si a esas dificultades son las que se refiere la profe que no dijimos. Pasó en algunos grupos que cuando fue a mirar los archivos tenían unas inconsistencias, unos resultados que no correspondían, aparecía referencia, aparecían unas cosas que durante las dificultades que tuvieron en el sistema, no sé si las obviaron, no se habían dado cuenta, pero cuando yo entré a revisar el sistema, cada uno de los archivos, encontré cosas que al momento, en el documento como tal, no aparecieron relacionadas. ¿Sí? Entonces, para lo que estábamos hablando ahorita, quiere decir que el archivo que ya quedó ahorita, de las 2, de lo que ustedes subieron hoy, que ya quedó arreglado, sobre ese es el que vamos a trabajar. Porque ese ya tiene los arreglos de lo que ha hecho el grupo 4 y el grupo 5, ¿sí? Que obviamente puede aparecer otra situación, esperemos que no, pero pues estamos atentos y pues como dice Pablo, es verdad, la información hubo en algún momento, recién comenzamos, que un archivo que me iban a enviar uno de los grupos, no me acuerdo cuál de los dos grupos, y no me llegó de manera rápida, entonces que les dije que a través de Paula puede ser así el mecanismo, que si no me llega igual apenas ella le llega la información, ella no rebota la información y ahí sí estamos al tanto de las cosas. Pero entonces sí, lo que yo les decía era eso, que hay un apartado para esas dificultades que han tenido con el sistema, inconvenientes, inconsistencias que hay ahí, que en el momento de las presentaciones o en el documento como tal no aparecieron, pero oh, sorpresa, cuando voy a mirar el sistema ACE, yo,
esto aquí y no lo dijeron, esto entonces pudo haber sido que el grupo no se dio cuenta o de pronto el grupo sí se ha dado cuenta pero no le dio la importancia que sí es importante, por eso tenemos un apartado especial, dificultades, o sea, hablemos de qué dificultades tenemos para precisamente entrar a solucionar, entrar a mirar qué tipo de soluciones para ustedes a momento y a futuro para los otros módulos que haya que modificar del sistema o los mismos apuntes. ¿Listo? Aunque ya lo dijeron varios de los grupos, sí faltó profundizar en algunos grupos más, porque algunos grupos me limitaron a leer la información que el sistema se les arrojaba, pero de eso que me arrojaba, ¿qué puedo decir? ¿A qué conclusión puedo llegar? Entonces, para que entren a mirar, de pronto sí, como decías ahorita, tú y puede pasar, hubo algún grupo que tenía información tal vez interesante, importante, pero por el mismo tiempo dejó de lado, faltó profundizar cosas que muy seguramente vamos a encontrar en el documento de Word, ¿sí? Ahora, al momento de realizar las presentaciones, pues como tenemos tanto, miremos de eso que tanto, qué es lo más importante que yo puedo presentar, que de pronto si yo hablo de esto, a la vez de que yo hable de esto, puedo referirme a 2, 3 cosas más, entonces como mirar de manera global para que no sea tanta información y que de tanto que hay en últimas no estoy presentando lo que yo realmente trabajé o profundizar, tratar de resaltar como esos pasos. Pasó en 1 o en 2 grupos, donde había información para aprovechar y pues nos quedamos cortos, esperemos a ver pues los documentos. En cuanto a las diferencias que hay, en algunos grupos también faltó, encuentran esas diferencias, pero sí hay diferencia y ¿a qué se debe esa diferencia? Entonces ahorita de pronto cuando les pedían aclarar, algunos grupos la tenían clara, pues esperar que eso aparezca en el documento Word, porque al momento ustedes de escucharlo, de hablar, ya va uno a mirar los documentos y si tenían claro eso, entonces ¿qué pasó? ¿Qué pasa mucho? Porque uno lo tiene claro para el momento de escribir, pues deja de lado esos aspectos importantes. Importante tener en cuenta los apuntes, los criterios, obviamente pues ahí se dan unas sugerencias frente a qué celdas se pueden remitir, a qué tipo de datos remitirse y para poder suministrar y sacar información, pero como les digo, ustedes son los que han realizado el trabajo, ustedes realizaron la alimentación del sistema, ustedes de pronto tienen algo importante, algo característico, y pues yo de aquí puedo sacar esto, de este otro, así no les habíamos dicho o está específico en los criterios, remítase a la tarea, no, pero de pronto para ustedes es importante dentro de un mismo objetivo, dentro de un criterio de logro, resaltar algo que ustedes vieron y que para ustedes fue importante. O sea, no es limitarlos, los criterios no nos limitan, pero sí entran a mirar que hay cosas que de pronto ustedes como grupo han encontrado y pueden resaltar. Entonces, sí aprovechar al máximo esa información, sí lo de las diferencias y entrar a profundizar, que no nos queden de lado cosas. De pronto en los criterios, algunos que hablaron de la figura 7 y que en alguno de los grupos la presentaron, para entrar a mirar bajo el esquema cómo se podía estructurar el trabajo, qué tipo de información. Ahí en ese esquema nos damos cuenta de dónde podemos retomar información y qué tipo de información nos bota, que sí había la duda en algunos grupos, no, creo que no era solo en ustedes, frente a que, bueno, los resultados del examen final, listo, en los criterios aquí me decía suministro de información de las tareas del objetivo, en todo el tiempo hacía énfasis tareas, pero si yo ya tengo la información del examen, pues podría ir avanzando, que era lo que habíamos dicho. Ahora, entrar a mirar que en ese mismo esquema nos hablaban de logro de objetivos. Entonces, si ya tendría que entrar a mirar logro de objetivos, entonces creo que ahí ya nos tocaba entrar a mirar la contribución que hubo a las expectativas de nivel superior, a las de tipo afectivo, o sea, así no diga específico, de manera general, si tengo que entrar yo a mirar cuál fue esa contribución o cuál fue ese logro en cada uno de los criterios, cuál fue la contribución de esas tareas. ¿Sí? Entonces, entrar a mirar, que puede de manera detallada no nos diga muchas cosas. Ahora, ahí nos remitía, y si ustedes dieron cuenta en los criterios, nos remitía ¿qué? A lo que tuve en cuenta en la 6.1, ¿sí? Que no es volver a decir aquí entre los nombres, y dice, no, resaltemos lo más importante, qué fue lo que se hizo, qué es lo más importante aquí para tener en cuenta. ¿Hay alguno de los grupos dentro de ese seguimiento, dentro de esas cuestiones que han encontrado en su trabajo, hay algo a resaltar porque sí se dieron, o sea, es algo que ustedes no esperaban, es algo nuevo para ustedes, fue algo que encontraron los estudiantes, pero que es importante, relevante, entonces
entrar a resaltar ese aspecto, por qué es importante, por qué es relevante y de dónde surgió. O sea, entrar a sustentar, porque ya tenemos que empezar a argumentar. Ya tenemos con este primer objetivo mucha más información. El ejercicio pasado de la 6.1 sí era garantizar el manejo del sistema. En este ya era centrarnos, bueno, de la información que ya alimentamos de 1, 2 o 3 tareas, pues ya centrarnos en ese objetivo y ya encontramos mucha más información para entrar a analizar. Entonces, sí detallar un poquito más frente a eso. Importante a tener en cuenta de pronto en las presentaciones, algunos grupos no lo hicieron, varios sí lo hicieron, pero el contextualizarse es importante, porque de pronto algún otro profe entra a ver la presentación y de una vez se encuentra con información y no sabe, pero ¿y esto por qué lo hicieron? Entonces, sí me gusta mucho la manera de iniciar, aunque no es necesario profundizar tanto, pero sí con todo establecer el sentido, el objetivo era tal, teníamos estas tareas, hubo algunos que incluso con un esquema muy general presentaron, pero como que enteremos un poquito, porque listo, nosotros más o menos conocemos y cada uno como critica a su grupo, le tiene el seguimiento, sabe de qué le está hablando cuando hace referencia a cosas, pero sí es bueno contextualizar para otro tipo de profes que en algún momento se vayan a acercar a los trabajos para que sepan esto de qué trataba, porque puede que de manera aislada llegue por primera vez a esta presentación. Entonces, quedan perdidos, entonces hay que nos contextualicemos, esto de qué trata, qué tema, qué objetivo. No profundizar tanto porque no era el objetivo aquí, pero sí es importante presentar. Bueno, tener en cuenta en las percepciones que algunos hacían un paralelo entre la información de lo que le arrojaba, lo que pensaba el docente o lo que observó el estudiante o lo que hizo el uno el otro, listo, sí, son iguales, son diferentes, pero, o sea, ¿a qué se debe es igual, a qué se debe ser diferente? Hubo por ahí también alguno dentro de los alcances que se había logrado el objetivo porque se había hecho un logro, digamos, del 80 o más del 80%. Bueno, listo, se hizo, ese es un porcentaje alto, pero con ese 20. ¿A qué no se debió que no fuera el 100? ¿Sí? Entremos a mirar cuáles fueron los inconvenientes que fue, y entrar a mirar, porque esos insumos que nos arroja esto es lo que nos va a servir para las 7. Ahora lo que le decían al grupo frente a, ¿y por qué hicieron esos cambios? Hay algunos cambios que tenemos que mirar. Por ejemplo, si yo estoy calificando y me aparece un nuevo error que el estudiante incurrió, pues tengo que registrarlo en el sistema y tengo que entrar a modificar. De ahí para atrás tiene que aparecer en el listado de análisis cognitivo este error porque apareció para un criterio que yo tenía, pero es un error que encuentro en lo que califiqué, por lo tanto debe aparecer en el sistema y en los archivos pues, que antecede a modificar. Ahora, si aparece un criterio de logro, con mayor razón, puede pasar que a mí se me ha pasado como profesor dentro de la revisión de esta tarea, no quiere decir que entonces no lo voy a tener. Entonces ahí requiero hacer ese tipo de modificaciones. Modificación muy diferente, que algunos grupos la tienen clara y dicen, no, definitivamente es la redacción de la tarea, las instrucciones que se dieron para la solución o el diligenciar el matematógrafo no fueron correctas porque es que no fueron claras, los estudiantes colorearon todo, o los estudiantes no escribieron mucho y no. ¿Qué llevó a los estudiantes a no escribir mucho, a no hacer evidencia si fue que la instrucción de la tarea no fue clara o al momento que yo expliqué o las ayudas? O ese tipo de modificaciones sí son las que vamos a reflejar ahorita en el 7 cuando ya tengamos que entrar a reestructurar y mirar. O sea, todas esas falencias que ahorita nos está arrojando de lo que para nosotros era perfecto, eso es lo que vamos a entrar a modificar para que ahí sí quede a punto la secuencia. Pero entonces si entran a mirar que ese tipo de modificaciones, que un error que me encontré en un criterio, eso sí me lleva a modificar. Importante tener en cuenta que incluso muchos de los grupos que critican a otro se daban cuenta y se han dado cuenta que dentro de los comentarios que han realizado, dentro de las modificaciones o el seguimiento que le han hecho al grupo durante todos estos módulos, hay cosas importantes en los listados de errores, de criterios de logros, de los grafos, que ustedes ven que es importante este punto ya tenerlo al día porque lo ingresan al sistema, pero que de pronto los archivos anteriores no los han realizado. Entonces, entren a mirar para cada uno de los grupos donde les hayan hecho ese tipo de comentarios a retroalimentar si realmente es así o si hay algo que han dejado de lado. Es diferente si hay una sugerencia que le haya hecho el grupo y pues ustedes como grupo deciden que no, listo, pero hay cosas en los archivos del listado de análisis cognitivo, de errores, de modificaciones,
que en el grafo aparecen unas cosas y que veo cuando entran a mirar a los otros no aparecen las modificaciones, o sea, aquí les aparece algo, aquí en el archivo es otra cosa diferente. Entonces, ya que tengamos en cuenta que ahorita la retroalimentación, pues es de uno a uno, un grupo que critica así de grupo a grupo y de la manera como su tutor le está haciendo las observaciones. Entonces, tengamos en cuenta que si nos dicen algo y no hemos hecho algún cambio, alguna modificación, pues vayámosla haciendo a punto ahorita que estamos todo a tiempo y no cuando estemos allá al final que tengamos que devolvernos y no sepamos en dónde era que iba la modificación. Ahorita tenemos fresquitas cosas frente a esos errores, frente a esos criterios de logro, la redacción que yo había dicho la tenía o de pronto que tenía que mirar aquí y ya había hecho en otro módulo esas modificaciones, pero el listado como tal de análisis cognitivo yo no le he cambiado eso. Pero en el grafo sí ya aparecen esos cambios. Entonces, eran cambios previos, módulo 3, módulo 4, cositas que se han comentado. Entonces, esas cositas en esos archivos hay que irlas cambiando porque es que ya estamos trabajando, en los últimos trabajos que presentamos ya estamos haciendo referencia a otras cosas y cuando la persona que sigue al grupo o los grupos entra a mirar, pues obviamente se encuentra esos vacíos. Entonces, ese es el momento de empezar a arreglar ese tipo de situaciones. Bueno, ¿qué más? Profundizar a qué se debe. Hoy le decía a Paola que hoy noté bastante diferencia en las presentaciones, pues sé que no, pero había mucho manejo en unos grupos mucho manejo de colores y faltó de pronto en algunos grupos si era importante o no las convenciones, porque se hablaba de un color, la activación total, parcial o nula, y de pronto para el grupo estaba claro, pero para la persona que está viendo, pues de primera mano de pronto no lo relacionaba. Mucha sobrecarga de pronto de colores, la manera como se presentan en algunas diapositivas la información, de pronto ustedes están pensando una cosa, pero al momento de que lo muestran ahí está tan saturado que se pierde la esencia de lo que ustedes estaban intentando decir o presentar, entonces si se pierde la idea que ustedes tenían, la persona que está viendo, pues como que pierde ese hilo de lo que ustedes querían presentar. Importante cuando entremos a mirar pues los documentos, ahorita pues los insumos que vamos a tener en la siguiente pues ya más completo, tener en cuenta lo que hicimos con esta del objetivo 1, ya para todos los objetivos que es lo que vamos a entrar a mirar. De pronto los vacíos o los inconvenientes que hayan tenido o los comentarios que les hayan hecho, pues entrar a mirar qué les sirve y qué les puede aportar para las siguientes actividades. Bueno, del grupo 5 pues ya miramos, entraremos a mirar los apuntes, a ver cuál es la dificultad de la referencia de la celda. Ya miramos lo de la fórmula, entonces entrar a mirar a los apuntes si se está referenciando de manera incorrecta. El grupo 3 por ahí había un inconveniente con unos resultados, entonces me imagino que lo registramos en el sistema, entró yo también a mirar que había unos resultados que no les parecían. Listo, entonces ahí entraremos a mirar. Sacarle mucho provecho a la información, ya que pues si nos presenta en forma numérica y de manera cualitativa esas diferencias entre profesor y estudiante, profundizar al punto de listo, esta diferencia, qué nos aporta, qué vamos a hacer, a qué nos lleva y, importante, los cambios que no vamos a registrar ahorita, y que hago énfasis aquí porque tenemos fresca la información, estamos encontrando cosas muy valiosas para el módulo 7. Así no las vayamos a hacer ahorita, seguir llevando nuestro listado y nuestro registro, porque en el módulo 7 ya vamos a tener toda esa relación ahí. Aquí habíamos dicho que íbamos a cambiar la redacción de esta y vamos a eliminar este error y vamos a tener en cuenta esta tarea. Aquí lo era claro, aquí sí. Todo eso ahorita que nos está botando el sistema, entrémoslo a mirar. Bueno, yo ahí tengo una pregunta más para que inicialmente me aclares una cosa y posteriormente si hago la pregunta. No sé si entendí mal que en cuanto a la hoja de logro del objetivo, había que hablar
en el documento de algo relacionado con las expectativas de nivel superior, porque pues tenía que ver con el logro del objetivo. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí, disculpándome de antemano por el atrevimiento. Yo creo que Carlos alguna vez nos dijo que uno tenía que tener claro que iba a ser evaluado. Lo que pasa es que nosotros, el grupo 3 específicamente, nos estamos enfocando mucho en los criterios de evaluación, precisamente porque es que las palabras nos están dando exactamente. Nosotros estamos tratando de cumplir al máximo con las palabras y nosotros hemos entrado a otros grupos y vemos que ellos sí se pasan y ahí y no pasa nada. Y bueno, nosotros estamos tratando de cumplir al máximo con eso. Cuando nosotros vemos que en un criterio de logro dice, hable de lo que pasa con esto, pues nosotros tratamos de relacionar lo que pasó con las tareas con esos resultados. Digamos que ahí en ningún lado del criterio de evaluación dice, trate de mirar qué pasó con las tareas, con la hoja de logro de objetivo y con las expectativas de nivel superior, pues porque es como si se nos estuviera evaluando otra cosa. Y es algo para lo que nosotros no estábamos preparados. Y digamos que en ese caso, nosotros sí nos vamos a ver afectados porque eso no estaba ahí. Entonces se me va a evaluar algo que no estaba dentro de los criterios de evaluación. Que otros grupos, y créanme que para mí es muy afortunado y siento admiración por ellos porque pueden escribir todo detalladamente y les alcanza las palabras y les sobra las palabras para las expectativas, pero a nosotros no. Entonces, yo creo que eso sí debería estar muy claro, porque ustedes, ahí sí como ustedes mismos nos dicen, ustedes la tienen clara respecto a eso, nosotros no. Por eso me disculpo por el atrevimiento de... Y que sí dentro de los criterios nos remiten que para la estructura del trabajo, que incluso con alguno de los grupos, creo que fue con ustedes, tenían como la inquietud y que cómo iba a ser la estructura de trabajo, digo, remitámonos a la figura 7, fue la figura que presentó el grupo 5, y ahí en ese esquemita nos están entrando a remitirnos dentro de los criterios a esa figura y dentro de la figura, la estructura, que ahí podía haber más información y que nos podíamos remitir. Entonces de pronto no está de manera literal, pero sí nos está remitiendo a la figura y en esa figura está el esquema y que entonces cómo podríamos estructurar, y entonces entrábamos de pronto a mirar de ese lado esa partecita. Tú tenías otra pregunta. Dos preguntitas, una pues, dos grupos creo, y es el qué hacer con los estudiantes que fluctúan tanto en llegar al salón, o que incluso preciso cuando nos tocan las sesiones, los fondos de trabajo, no están o vienen a una, a otra no, porque eso nos afecta en los resultados, o sea, afecta los datos, afecta los resultados, no nos alcanza el tiempo, como dice el compañero, la compañera, ¿cómo hago yo para hacer una actividad aparte? Si voy a llevarle la misma que ya tenía, o si me toca cambiarla, ¿cómo hacemos con los estudiantes? Esa es una. Y la otra, en cuanto al camino, hay un solo camino de aprendizaje, ¿cómo visualizar los diferentes caminos? Por ejemplo, o sea, nosotros, digamos, en cada una de las tareas le colocamos una pregunta al niño, o sea, una situación es, ¿cómo lo hicieron? Explique cómo lo hicieron, cómo desarrolló la tarea. No se le dice, hágala por ese lado, hágala por ese lado, no. Ellos todavía tienen el matematógrafo, todavía tienen los estudiantes cuando están haciendo la tarea, que es donde usted ve los criterios de logro, sabe por dónde puede coger. No, simplemente resuelva estas herramientas, mira si las pueden utilizar, qué necesitan, y al final, eso sí, bueno, ¿cómo lo hicieron ustedes? Ahora, en grupos, ¿cómo lo hizo su compañero? ¿Sí? Porque ahí es donde nosotros podemos ver esa información, este grupo lo hizo por tal lado, ¿sí? No teníamos previsto eso, o si lo teníamos previsto. Porque es que, o sea, siempre va a salir la pregunta, es, ¿cómo así que un solo camino para resolver esta tarea? No hay la posibilidad de que haya dos, por lo menos. Pues
es el gran inconveniente y que no, en la primera pregunta que tenemos, sobre todo pues, en las instituciones del Estado, donde esa es la constante. En grupos que inician de 40 y terminan de 25, 35 por la deserción escolar. Ahora, si se presenta esa dificultad, sería ya en las sugerencias de entrar a mirar y recomendar pues para los profesores que ya vayan a utilizar y ya cuando ustedes generen su documento, que en ese tipo de situaciones, porque como lo que nos interesa pues son los resultados, procurar que en la siguiente sesión no todos, sino esa persona o en otro espacio o en otro momento pues pueda abordar esa tarea para mirar a ver el que hizo. Que pronto hablábamos por aquí, alguien me pregunta, bueno, pero si el sistema ahí está en blanco y no hizo, pero es que de ahí ese no hizo, yo no puedo decir está mal, está bien, tengo que entrar a mirar en algún momento de mi apretada situación dinámica entrar a mirar para mirar resultados ya completos del grupo como tal. Que sí va a pasar y que sí es la constante, pues ya tengo que mirar estrategias de pronto en ese mecanismo de entrar a mirar y ya digamos cuando yo lo vaya a implementar en otro momento. Que sí sería fabuloso ahorita y tenerlos todos, sí, pero pues mirar cada grupo cómo puede solucionar. Un porcentaje de error que puede ocurrir y que esos datos no se tengan en cuenta. Decíamos como tres cosas. Primera, si en una tarea un estudiante tiene vacío en toda la fila, el sistema cuando hace cálculos de promedios por estudiante no tiene en cuenta eso. Por eso está, sí, era uno de los errores que corregimos la semana pasada porque había un conteo de estudiantes, un promedio de conteo de estudiantes, porque no podemos hacer todos los cálculos exactos. Entonces en algunos momentos tenemos que sacar promedios ya. Con ese promedio sacar otro promedio, en cambio de hacer más. Pero el primero es, si un estudiante tiene la fila vacía en una tarea, no se cuenta para los promedios. ¿Okay? Lo segundo, que lo conecto tanto con, digamos, bueno, esto tiene que ver con la deserción, ¿no? Entonces, un estudiante que hizo la mitad de la unidad didáctica y no apareció en la siguiente mitad, o que hizo trozos de la unidad didáctica, no afecta los resultados desde el punto de vista de las tareas que no hizo, porque no cuenta. ¿Ok? Esa es una primera cuestión. Otra cuestión muy diferente, es que tan pronto como en la contrapartida de esto, tan pronto como yo introduzco para un estudiante un error en el primer criterio de logro o una activación del primer criterio de logro, ya ese estudiante está contando. ¿Okay? Y el sistema no tiene ni idea, y eso sí les aseguro que la versión 25 del sistema tampoco va a tener ni idea de si ese estudiante llegó hasta el primer criterio de logro y no siguió porque se puso porque se metió en Facebook o porque no pudo. Eso el sistema no va a saber. ¿Okay? Ese ya cuenta. Sí, ya cuenta. Vale. Pero entonces, ¿qué pasa? Situaciones, como estaba mencionando aquí, pues de, entre comillas, grupos de estudiantes medio problemáticos, muy problemáticos, y que nos afectan, digamos, nuestros resultados. Porque no sé en qué medida se puede afirmar que no están, entre comillas, para la obra. Y en todo caso, pues son estudiantes que cuando están en clase, están molestando, pero hacen algo, entregan un papel y eso queda registrado en el sistema y los otros 35 hicieron cosas maravillosas, estos estaban molestando, hicieron un par de cosas y los promedios se van para el suelo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacer después? La respuesta es, no tengo ni idea. Porque no tengo ni idea que es tan importante. ¿En qué sentido? En que, a pesar de que aquí, por ejemplo, el tema de la disciplina no lo tocamos, en principio, yo diseñé mi unidad didáctica teniendo una mediana idea y diciendo que tenía una mediana idea sobre cómo eran mis estudiantes. De pronto no tenía tanta idea.
Y entonces, pero supongamos que tuviera idea que este grupo pues tiene 5 que son problemáticos. Pues, eso no es, lo han hecho mal. Mi diseño debería haber tenido en cuenta en alguna medida esa situación. Pero en la de objetivo, se ve que la idea es motivar. Y cuando se motiva al estudiante por una razón que sea, puede que lo llevemos a trabajar. Entonces, esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es, independientemente de que mi grupo sean estos 40 y tenga 5 problemáticos, yo tengo interés en saber realmente cuáles fueron los resultados de la unidad didáctica con los 35 que no son problemáticos. ¿Sí me explico? Por interés, por comparar, por decir, mire, es que esta unidad didáctica con los que no son problemáticos tiene este impacto. Esta unidad didáctica con todo el grupo completo, incluidos los problemáticos, tiene este impacto. Y esta unidad didáctica para los 5 problemáticos tiene este impacto. No pudiera querer decir eso. Pero es decir eso. Bueno, primero, sistema ACE versión 4.0. Pero segundo, si realmente hay un interés, es bastante trabajo, pero yo me puedo ir y duplicar mi sistema y decir, este va a ser el sistema de los 35 problemáticos. Abrirlo, meterme en cada tarea y vaciar los datos de los problemáticos. Y ese sistema, con los datos vacíos de los problemáticos, me va a dar los resultados de los 35 problemáticos. ¿Vale? Es lo único que puedo decir. No hay más por dónde. Perdona, Mónica, que tú tenías la palabra. Es mucho. Bueno, la segunda pregunta, pues al grupo le han hecho la sugerencia que entren a mirar, pues ya con el tutor, ya con las observaciones que les han hecho, pues entrarán ellos a mirar si de la tarea sí. Uno, pues como está a la vista afuera, pues de pronto dicen, no, pero es que un solo camino y no les apareció sino un solo camino y los estudiantes, entonces lo que tú decías, ¿no será que las indicaciones están muy creo que incluso salió el término el paso a paso, entonces entrar a mirar y a reformular, pero pues igual ustedes ya como grupo entrarán a mirar, ya habrán entrado a mirar, ya habrán hecho sus respectivas discusiones frente a, pues igual entonces ya pues ellos con el tutor y pues ya entrarán a esa parte. Igual el grupo, cada una de las personas de los dos grupos pues que haya mirado las tareas, ya entrado ahí, pues de pronto tiene algún aporte frente a y dice, no, mire, yo tanto esto, o de pronto algún curioso, así como dijo Pedro con lo del sistema, pues de pronto con la misma secuencia lo implementa de como ejercicio y se da cuenta que de pronto en la implementación que usted hace con un grupo, de pronto así como encuentra, no, mire que es este camino o ve que sí la tarea tal cosa. Entonces, en el momento de hacer los comentarios individuales, de pronto puede darles aportes frente a ese trabajo, pero digamos que dentro de lo que ellas han hecho y que les he escuchado, pues no, porque desde la sesión pasada han insistido que no, que un solo camino y han defendido su solo camino y ahí han estado pues como en esa discusión. 6-3. ¿O más? En esta cohorte, los resultados que alcanzo a percibir ya solamente con el primer objetivo, resultados quiero decir de logro de objetivos, están claramente por encima de lo que se tenía como resultado en otras cohortes en promedio. Eso no es ni bueno para ustedes, ni malo para las otras cohortes, pero pues sí genera una situación de ver cómo se va a manejar eso. Explico. Por supuesto que yo he dicho muchas veces que el propósito es que cuando yo diseño una tarea, la tarea esté tan bien diseñada en todos sus aspectos, de tal forma que todos los estudiantes aprendan con esa tarea, y una manera de decir que aprenden es que lograron activar todo lo que por supuesto. Pero también me hago la pregunta, por el otro lado, tengo una tarea en que todos los estudiantes hicieron todo perfecto,
¿Será que aprendieron algo? ¿O será que sencillamente era tan sencilla la tarea que pasaron por encima? Eso es, yo no, aquí no lo apunté como sospechoso, sino... Esto no pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque es que uno como profesor le cuesta mucho trabajo ajustar, llamémoslo así, la expectativa que tiene con la tarea de lo que puede aprender en relación con lo que ya sabe, o si lo quiere llamar de otra manera, la complejidad de la tarea a la situación de la estudiante. Entonces, ¿qué pasa? Una tarea que da 100% en todo, yo me la pienso un poquito para la nueva versión, porque yo siento que haya sido demasiado fácil. Una tarea que me da 45%, obviamente también la tengo que mirar desde muchas perspectivas. Puede que estaba mal redactada, o puede que era haciendo cosas que no es posible que él haga con el proyecto. Yo insisto en otra cosa que he mencionado ya varias veces y Mónica también. Frases del estilo, creíamos que las tareas iban a contribuir más a una capacidad más mental, son un poquito confusas. Porque si la tarea en las ponderaciones tiene al menos un 1 en una capacidad matemática fundamental, lo que yo estoy esperando es que sea 100%. Y eso no se diferencia de que esa misma tarea en otra capacidad matemática fundamental tenga 4 1, no que tenga muchos 1. Que es lo que yo interpreto como que esperábamos que esa tarea contribuyera más a comunicación que a razonamiento, porque la comunicación tiene 4 unos, porque hay 4 criterios de logro que la contribuyen, y a razonamiento tiene solamente uno solamente un criterio de logro. Yo estoy esperando que una cosa, con una aclaración. Ojo, espero que me lo entiendan porque no es fácil. Si ese uno que puse está en un criterio de logro que está en una bifurcación, entonces puede ser muy natural que los estudiantes se vayan por aquí, no pasen por aquí y no le den oportunidad a ese criterio de logro de contar en funciones. Y para las expectativas de aprendizaje de nivel superior y para las expectativas de tipo afectivo, el sistema no tiene en cuenta el camino por el estudiante. Para los logros sí tiene en cuenta por el estudiante. Entonces, hay esa... una de las cosas que se ve hoy muy tempranamente en MAT 5, perdón, yo siempre estoy haciendo las comparaciones, porque me gusta que ustedes se ubiquen de todas maneras, es que la cantidad de análisis que ustedes han presentado en esta actividad es muchísimo más de lo que presentaba en cohortes anteriores de la interprétenlo como quieran. Mejor dicho, interprétenlo como es que nosotros somos muy buenos y los otros no eran tan buenos. O nosotros lo interpretamos como el sistema base está dando mucha menos lata de la que estaba. Entonces antes el problema era que el sistema funcionara. Entonces no había cómo ponerse a pensar qué decía el sistema. Pero bueno. Claro, me imagino. Y hoy ya se ve, con los análisis que ustedes han presentado, que el sistema, para un mismo fenómeno, para una misma cuestión, les proporciona a ustedes resultados que provienen de fuentes de información diferentes o de formas diferentes. Estoy mirando qué tanto se logran los objetivos, ya sea por la hoja logro objetivos de ACLE, que es por activación de criterios de logro, o por lo que yo como profesor marqué en el semáforo para todo el grupo, o por lo que los estudiantes, cada uno por su lado, me marcaron el semáforo, y tengo 3 informaciones diferentes sobre eso. No es el momento, pero ustedes sepan qué va a suceder. Entonces, en el
7 va a ser necesario que ustedes hagan reflexiones sobre a qué fuente de información le creo o por qué escojo una fuente de información o cómo combino la información que me dan diferentes fuentes de información para tomar decisiones sobre qué características tiene mi unidad didáctica desde el punto de vista de debilidades y fortalezas de cara a ver cómo la puedo mejorar. ¿Okay? Eso ya se está viendo, pues, para que sencillamente lo tengan. Hay una cuestión que se dio con aquí mis compañeros de mesa, y esta mesa hasta allá, que es muy interesante, que es, pues sí, yo tengo que confesarles, prefiero siempre una tarea que le dé opciones al estudiante de tomar diferentes caminos a una tarea que sencillamente no tiene sino una manera de tengo la menor. ¿Por qué? Porque cuando una tarea tiene una bifurcación, o sea, tiene caminos de aprendizaje, ese criterio de logro de decidir forma parte trascendental del aprendizaje del sistema. No sé si me explico. ¿Vale? Es una cosa que descubrimos hace un par de cohortes y hemos escrito en una parte informalmente, pero es una cosa importantísima. Es decir, no solamente aprender procedimientos, no solamente aprender conceptos, es la metacognición, es tener capacidad para tomar decisiones sobre la estrategia. ¿Vale? Entonces, eso está muy chévere. Pero, infortunadamente, digamos, si yo me encuentro con que una tarea en resultados, lo que me dice es, todos los estudiantes, esta tarea tiene una bifurcación, en 3, una trifurcación, y todos se me fueron por aquí, la verdad es que la tarea no tenía trifurcación. ¿En qué sentido? En que la información que se les proporcionó a los estudiantes, ahí es donde fallamos. Lo que se le daba a los estudiantes, no le daba alternativa, no tenía que pensar. Puede que sea eso. Si lo que hicieron fue que dijeron, miremos primero con este modelo y comenzaron a trabajarle a ese modelo y dijeron, uy, esto está muy complicado, entonces vayámonos a este. Y se fueron por aquí. Claramente en el papel, claramente en el papel, no se ve sino que se fueron por aquí. Pero ustedes como profesores observaron que también intentaron con eso. Estupendo. Estupendo. Aprendieron una cosa importante. De ver por aquí y que con esta información este modelo no me sirve. Puede que con otra información y otros requerimientos este sea el modelo que me sirve. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Pero sí, lo que pasa es que por la razón que sea, natural o automáticamente todos se fueron por allá, pues entonces realmente la tarea no tenía trifurcación aunque ustedes hubieran previsto que la tenían. Eso me parece, todas esas son reflexiones para el módulo 7, para cómo voy a mejorar mis tareas en el módulo 7. Y con el perdón de la formadora, si es el caso, pues es que me toca. Soy de compañero con ellos aquí en mesa. Yo comparto la posición de mis compañeros en que si me dicen que los criterios de evaluación son estos, debo de evaluación son. Si me piden más cosas, yo me estoy poniendo de este lado, aunque soy el que lo escribo, ¿no? Pero si me piden más cosas, pues las pongo. Y que quepan en las dos palabras. Ya está que se trae. Pues para esta actividad ya se ha hecho el ejercicio juicioso con un objetivo. La actividad está estructurada con los mismos pasos de la anterior, solamente que nos tiene en cuenta pues todos los objetivos que tenga cada uno de los grupos. Entonces, en este caso, pues
Ya se les había hecho la recomendación pues de ir corrigiendo las tareas para tener la información lista, introducir los datos en el sistema, pues listo, ya tenemos lo del primer objetivo listo. Si no hemos subido resultados del examen, entonces ya tenemos que subir resultados del examen que tenga que ver con el objetivo 1, con el objetivo 2 o 3, dependiendo de lo que tenga que ver con cada una de las tareas. Verificar nuevamente la introducción de los datos, pues tener cuidado como es tanta información lo que les decía y tantas celdas, pues no equivocarnos de pronto al asignar un 1, un 2, un 0 que de pronto sea en la celda que no corresponde, pero pues como son varios pueden ir mirando con 2, 3, 4 miradas, pues es más fácil identificar de pronto que se haga el error. Además, como han sido juiciosos y ustedes ya habrán generado sus mecanismos de subir información, pues entonces asimismo pues se facilita y se minimiza presentarse errores. Entonces, la corrección de las tareas de los demás objetivos que faltan, la introducción de los datos de las tareas de los demás objetivos, entonces tener en cuenta que va la información registrada pues en los archivos ACETOS, ahí tengamos en cuenta que nos remite otra vez a la 6.1, pues era tener cuidado al momento de registrar la información, diligenciar, pues hay una información que ya está registrada en el sistema que no tenemos que volver a ingresar como son nombres de estudiantes, no, ya son los resultados de la tarea, es terminar de alimentar la información. Aquí en la descripción y análisis de los resultados para los demás objetivos nos remiten a unos apartados en los criterios. También de pronto nos especifican un poco más en dónde podemos encontrar más información, pero también en los criterios de evaluación nos dice de aquí puede, más no nos limita que solamente ahí, ¿sí? Entonces, vuelvo y les digo, por lo menos, sí, ahí está el por lo menos, tengan en cuenta aquí estas celdas, por lo menos. Si vuelven a encontrar dificultades, si vuelven a encontrar inconvenientes, no olvidar escribir, tener presente pues esa información. Aquí en este apartado, entonces aquí les dan en cada uno de los numerales, dice, bueno, puede remitirse al archivo ACLE o en el ACETOS a tal apartado. En el 2 donde dice, estos resultados se deben presentar en la medida de lo posible de acuerdo con la organización que se presenta en la figura 7 de los apuntes. La figura 7 hay una organización, pero de pronto ustedes ven que dentro de lo que ustedes analizaron o profundizaron, pueden hacerle algún cambio, alguna modificación, pero tienen en cuenta los elementos, que era lo que les decía Pedro ahorita. Tenemos de un dato la perspectiva del estudiante, del docente y lo que realmente se hizo, porque encuentran ustedes que el estudiante hizo algo, pero cuando fue a decir qué fue lo que hizo, no hay concordancia. Ah, bueno, ahí entremos a analizar qué pasó, si fue la delante, que entremos a mirar si esto es modificación. Ah, debo tener en cuenta para el módulo 7, no, mira, aquí no fue claro cómo se dio la instrucción, aquí falta claridad en esto. O yo tenía la perspectiva, no, se enredaron, no pudieron, y cuando voy a ver la percepción del estudiante es que si entré a mirar, oiga, sí, entonces de pronto, ¿qué pasó en ese momento? O que no tenía yo claro en mis apuntes, en la observación, dice porque sí hubo esa evidencia. Entonces, se puede remitir ahí a cada uno de esos apartados, pero vuelvo y les digo, ustedes que han hecho el trabajo, de pronto ven algo interesante, algún paralelo, algún plus de lo que encontraron, algo nuevo que encontraron, entonces sí es importante para ustedes, lo argumentan y profundizar. Profundizar porque ustedes tienen la información, han sido juiciosos con el registro, pero sí entrar a detallar y no quedarnos, sí hay diferencias, se encuentra parecido, pero y profundizar. Hay algunos grupos que hoy dieron evidencia de que lo están haciendo, entonces se puede, algunos por cuestiones de tiempo no lo alcanzaron a hacer, de pronto en el documento sí está, entonces estar como en ese ejercicio, entonces terminar de completar la información con todos los otros, ¿listo? Pues ahí es básicamente pues el trabajo que tenemos para este. Entonces para la actividad 6.3, ¿no? Pues es que cuando uno ya entra en el camino, ahí es cuando se va dando cuenta de... Recuerden registrar sus dudas antes del miércoles a la medianoche y, por ejemplo, cuando haya inquietud sobre la interpretación de un criterio de evaluación, registrarlo allí. Sirve para dos cuestiones. Una, porque algunos grupos pueden tener la misma inquietud, solo que no la registraron. Dos, para ir afinando lo que son estos documentos general. En ese sentido, quiero hacer un complemento a lo que dijo. Es posible que los criterios de evaluación en este módulo, en algunos casos, sean demasiado concretos. ¿Vale?
pues no debería ser una lista hecha tampoco. ¿Vale? Y de ninguna manera quiere decir que si hay un grupo que se le ocurren cosas que no la diga, al contrario. Y seguramente para dejarlos un poquito más abiertos a la indicación de lo que es absolutamente necesario, pero que no diga sensación. Entonces no puedo, no debo, no puedo. De acuerdo. Pero desde el punto de vista ya de la pura evaluación, un grupo que cumpla con lo mínimo como yo, no tiene por qué irle peor a ese grupo que otro grupo que hizo una cantidad de cosas. Pues me da pena, pero prefiero ponerme colorada una vez en pálida toda la vida. Yo tengo una duda respecto a cómo se deben subir las evidencias. Yo creo que las subimos mal en esta ocasión, pero pues para la posterior. Resulta que dice, según las orientaciones, que debemos meter en un solo archivo las tareas el desarrollo de las tareas. Mi pregunta es, en el momento en que yo cojo el escáner, que es de esos pues, antiguos, no sé los modernos cómo será, yo escaneo la primera tarea. Una tarea de un muchacho a veces ocupa 3 hojas, a veces ocupa 3 hojas. En nuestro caso son 41 estudiantes multiplicados. Resulta que cuando yo escaneo la tarea, él me da al final una opción de guardar. Entonces yo le di guardar. En la siguiente tarea, guardar. En la siguiente tarea, guardar. O sea, por muchacho. Resulta que cuando yo, incluso guardamos por apellidos. Y resulta que cuando voy a mirar y miro los criterios de las ayudas que ustedes dieron, decía un archivo. ¿Yo qué entiendo por archivo? Que ahora la embarré porque tengo todos esos archivos que me quedaron como por separado, unirlos en uno solo. Entonces estoy entendiendo que es, en el momento en que yo escaneo, no darle guardar, sino darle añadir hoja. Añadir hoja. O sea que todas las tareas tienen que quedar seguidas. Y eso no queda muy revuelto. Me refiero a lo siguiente, él marca la primera hoja, pero como ocupó 3 hojas en la tarea, las segundas no las marcó. Y no importa. Ah, ok. O sea, que toca desde el momento de escanear. Bien, los escáner antiguos, no, los sistemas antiguos no se escanean, pero entonces recordarles el ofrecimiento que les hicimos al inicio para poder escanear las actividades con el escáner que tenemos. Entonces, si ustedes lo requieren, podríamos traer en la siguiente sesión que además podemos traer el escáner y es tener ustedes ya organizado por estudiantes y le metemos al escáner. Va sacando y nos genera un solo archivo por tarea. Pero mientras tanto, si es añadir. Es todo uno solo. Sea relevante poder ir a los trabajos de estudiantes. Ustedes pueden hacer una carpeta, cada uno si es así, luego, y pueden hacer una de dos cosas. Cambiamos un poco para cada pueden hacer una de dos cosas. Ese carpeta o decir también la red sale siempre informes de Practicidad. Escoge los arrastra. Yo solo lo selecciono. Voy a hacer el ejercicio. Yo tengo el escáner bien. Lo que
que es preocupante del escáner es si tú escáner planos, una hoja de escáner. Levante la tapita, cierre la, levante, sí. Dolor de espalda tan terrible. Y con 40 tareas. Porque pues Y los 3 que hojas tienen cada. 15, 12, vaya y venga, pero Y el 40. matematógrafo y el... Pero también me quedo con toda la tranquilidad de que hace mucho tiempo ustedes Para el celular, no sé si sirva también. Se llama C-Scanners. Para el celular, y el celular los pone diferente también. Y también los pone. La próxima sesión y ya tenemos que tener todo escaneado. O sea que ya... ¡Wow! No ha llegado a mi municipio. La tecnología nos atropella. No ha llegado a mi municipio. Ya tenemos que tener todo subido. O sea, yo... Ay, tan bonito. Sí, Sí, ese, multifuncional. Pero miren, uno de los problemas más grandes de escanear, que es La separación. la grapa. La grapa. Entonces no se puede pasar. Es decir, el escáner es buenísimo, pero no quita grapas. Listo, entonces pues la idea es ayudarles. Si ustedes ven que pueden en su colegio de pronto solucionar esa parte del scan, y si no me avisan, para que no se nos olvide el día anterior un correo y nosotros traemos los dos scans. A ver cómo les colaboramos con eso. Listo, entonces no se les olvide evaluación por pares, comentarios individuales, de scan. Registren sus dudas.